¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Gracias a Dios, seguimos trabajando en la tarea para que el cliente se pueda poner en contacto en tiempo real con el equipo de soporte. Lo que tenemos hasta el momento del lado del servidor es una ventana en la cual el equipo de soporte podrá visualizar las preguntas que ha recibido el cliente y las respuestas que le ha enviado el cliente. Esta ventana, aparte del área de texto, cuenta con una caja de texto. Esta caja de texto le va a permitir al equipo de soporte responder a una pregunta que ha hecho el cliente. Pero para que esta respuesta sea enviada al cliente, el equipo de soporte estaría presionando el botón de enviar. Esta ventana, con los mismos componentes, también la hemos creado para el cliente. Igual, a través de esta ventana, el cliente podrá enviar sus preguntas al equipo de soporte al agregar la pregunta a la caja de texto y presionar el botón enviar. Y en esta área de texto podrá visualizar las respuestas que ha recibido del equipo de soporte y las preguntas que el cliente ha hecho. Esta ventana que estará utilizando el cliente ya se encuentra anclada al menú de la aplicación carrito electrónico. El siguiente paso es movernos a la clase servidor Graphic User Interface y agregar el código requerido tanto para crear un servidor, aceptar la conexión con un cliente, etcétera. Ya que nos encontramos en la clase servidor Graphic User Interface, damos clic en la pestaña Source y declaramos dos variables de instancia. Estas dos variables de instancia estarán encapsuladas. La primera será de tipo server socket y tendrá como nombre server socket. La segunda variable de instancia será de tipo printWriter y tendrá como nombre salida. Importamos el paquete que contiene la clase server socket. Lo mismo hacemos con el paquete que contiene la clase printWriter. Más adelante estaremos utilizando estas variables para guardar las referencias de los objetos que estaremos creando, tanto de la clase server socket como de la clase printWriter. Para que podamos distinguir la ventana del servidor y la ventana del cliente, sería prudente colocarles un título a estas ventanas. Para colocar el título a una ventana, utilizamos el método de la clase JFrame setTitle y le pasamos la siguiente cadena. Justo abajo de la invocación al método setTitle, invocamos al método iniciar servidor. Este método enseguida lo estaremos declarando. Este método será privado, no nos devolverá ningún dato y tendrá el nombre de iniciar servidor. Tampoco tendrá ningún parámetro y la tarea que tendrá este método es crear nuestro servidor. El cliente no podrá enviar sus preguntas si no se cuenta con un servidor. Para crear este servidor, creamos un objeto de la clase serverSocket y la referencia la estaremos guardando en la variable serverSocket, que es de tipo serverSocket. Pero al constructor serverSocket tenemos que mandarle un argumento. Este argumento será el puerto. Recuerden que el puerto, en el contexto de un servidor y cliente en Java, es un punto de acceso específico que el servidor utiliza para escuchar conexiones entrantes de los clientes. Cada puerto en una máquina es como una puerta numerada que permite el paso de datos entre el servidor y los clientes. ¿Qué puerto es el que estaremos utilizando? El puerto 1, 2, 3, 4 y 5. Encerramos este código en un bloque de try catch para dar solución a este error de compilación. En caso de que surja alguna excepción, esta excepción se estará mostrando en consola. Para mostrar esta excepción en consola, eliminamos esta línea y agregamos la instrucción para poder visualizar este mensaje en nuestra consola. Para que podamos identificar mejor este mensaje, agregamos esta leyenda y le concatenaremos la descripción del error que viene contenida en la variable EX. Ya que creamos nuestro servidor, procederemos a crear dos clases internas. Estas clases internas extenderán de la clase thread. ¿Para qué? Para poder manejar de manera eficiente la conexión de nuevos clientes al servidor y también para procesar los mensajes de cada cliente. Declaramos la primera clase interna. Esta clase estará encapsulada, al igual que la segunda, tendrá como nombre manejador cliente y extenderá de la clase thread. Esta clase thread tiene un método que tenemos que sobreescribir y tiene el nombre de run. Dentro de este método run estaremos especificando la tarea de este hilo. Sobreescribimos este método. ¿Qué es lo que sucederá cuando se inicie este hilo? Primero,
empezará a iterar este bucle infinito. ¿Por qué ponemos este bucle infinito? Para que los clientes nuevos se puedan conectar sin ningún problema. Ahora, para que el cliente pueda enviar sus preguntas al servidor, es necesario que el servidor acepte esta conexión. Y para que el servidor acepte conexiones entrantes de los clientes, invocaremos al método que pertenece a la clase ServerSocket accept. Esta invocación se estará realizando en cada iteración de este bucle infinito. Ahora, este amigo accept devuelve un objeto de tipo socket. Este objeto que devuelve representaría la conexión establecida entre el servidor y el cliente. ¿Cómo nos devuelve el método accept un objeto de tipo socket? Declaramos una variable de tipo socket a la que llamaremos cliente socket para poder guardar lo que nos devuelve el método accept. Importamos el paquete que contiene la clase socket. Tenemos un error de compilación más. Damos clic en el foquito amarillo y se nos indica que tenemos que agregar el bloque try catch. Lo agregamos para no meternos en problemas. Si surge una excepción, mostramos esta excepción en consola. Alteramos un poco el mensaje para poder detectar en qué fragmento de código ocurrió esta excepción. Ya tenemos el hilo que será encargado de aceptar nuevas conexiones de clientes. ¿Cuál es la función principal de este hilo? Esperar a que los clientes se conecten al servidor y para cada conexión crea una nueva instancia de la clase hilo cliente. Para crear esta instancia de la clase hilo cliente, tenemos que crear una segunda clase interna. Esta clase interna será privada, tendrá el nombre de hilo cliente. Esto lo hacemos para tener nuestro código más organizado. Esta clase extenderá de la clase thread y como la clase hilo cliente también extiende de la clase thread, sobrescribimos al método run. Pero antes de eso, declaramos dos variables de instancia. Estas variables estarán encapsuladas. La primera será de tipo socket y tendrá como nombre socket cliente. La segunda será de tipo bufferreader. Tendrá como nombre entrada. Importamos el paquete que contiene la clase bufferreader, pero hay que escribir el nombre de la clase correctamente. Después de haber corregido el nombre de la clase, ya podemos importar el paquete. Creamos un constructor de la clase interna hilo cliente. Le pediremos a nuestro IDE que nos apoye con la generación. Necesitaremos solo un campo para inicializar nuestro constructor. Este campo sería esta variable que tiene como nombre socket cliente y es de tipo socket. Damos clic en el botón de generate. Se genera nuestro constructor. En la parte de arriba lo cortamos y lo pegamos en la parte de abajo. Por costumbre prefiero tener la declaración de las variables en la parte de arriba y los constructores en la parte de abajo. Ya que tenemos las variables de instancia declaradas y el constructor, sobrescribimos el método run. ¿Qué tareas se estará realizando cuando se inicie este hilo? Primero, inicializaremos la variable salida, que es de tipo printWriter. Para inicializar esta variable que tiene como nombre salida, le asignaremos un objeto de la clase printWriter, pero al constructor de la clase printWriter le enviaremos un argumento de tipo writer. ¿Cómo podemos obtener este argumento de tipo writer? Al invocar al método que pertenece a la clase socket getOutputStream. Y este constructor printWriter también requiere de un segundo argumento, y este segundo argumento sería un booleano. Al crear un objeto de la clase printWriter, podríamos invocar al método println. Al invocar a este método println, le estaremos mandando la respuesta del equipo de soporte al cliente. Pero para poder enviar este mensaje, tenemos que indicar a través de qué canal se estará enviando. Y este canal será devuelto al invocar al método getOutputStream en un formato específico para que el constructor printWriter lo pueda entender. Este segundo argumento lo pasamos para indicar que no deseamos que el mensaje se quede en el buffer, sino que de forma inmediata se le envía al cliente. Poco a poco, conforme vayamos escribiendo código, se va a ir entendiendo más esta parte. Esta inicialización más adelante se estará ocupando cuando el equipo de soporte escriba su respuesta en la cajita de texto y presione el botón para enviar una respuesta a la pregunta del cliente. Ahora, para que el equipo de soporte pueda responder la pregunta del cliente,
esta pregunta que el cliente ha hecho debería de anclarse a esta área de texto para que el equipo de soporte la lea y dé una respuesta a esa pregunta del cliente. Para que el equipo de soporte pueda revisar las preguntas del cliente, tendríamos que recuperar esta pregunta que el cliente ha enviado. Para recuperar esta pregunta, invocaremos el método getInputStream. Este método pertenece a la clase Socket. Utilizando la variable socketCliente, que es de tipo socket, invocamos al método getInputStream. Ya que del lado del servidor se ha recuperado esta pregunta del cliente, requerimos pasar esta pregunta a texto legible, ya que el método getInputStream nos devolvería esta pregunta que ha hecho el cliente, pero en bytes. Si lo dejamos hasta aquí, no se va a entender absolutamente nada y el equipo de soporte no podría responder a esa pregunta porque no sería entendible. Para pasar la pregunta que nos devuelve el método getInputStream a texto legible, habría que incluir un traductor. Este traductor sería un objeto de la clase InputStreamReader. Creamos este objeto de la clase InputStreamReader y como argumento estaríamos pasando un objeto de tipo InputStream. Este objeto es devuelto por el método getInputStream. Para que se entienda mejor, este método devolvería la pregunta del cliente, pero en un formato que no sería legible para nosotros. Y al crear un objeto de la clase InputStreamReader, estaríamos traduciendo la pregunta que nos devuelve el método getInputStream, pero a un formato que nosotros podamos leer. Como requerimos leer el texto que nos devuelve el método getInputStream línea por línea, después de haberlo pasado a un texto legible, creamos un objeto de la clase BufferReader y al constructor de la clase BufferReader le pasamos un objeto de tipo InputStreamReader y la referencia al objeto BufferReader la estaríamos asignando a la variable entrada. Hemos cometido un error al especificar el nombre de esta variable, dice entra, pero la renombraremos por entrada. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Recuperamos la pregunta del cliente, la traducimos y posteriormente la leemos línea por línea. El siguiente paso, si regresamos a la ventana de diseño, sería colocar la pregunta que ha hecho el cliente en esta área de texto para que el equipo de soporte la pueda leer y dar respuesta. Para colocar la pregunta en esta área de texto, regresamos a código, declaramos una variable de tipo string a la que llamaremos mensaje. En esta variable estaremos guardando la pregunta que posteriormente agregaremos a nuestra área de texto. Adicionamos un ciclo while. Este ciclo while va a iterar siempre y cuando la variable mensaje sea diferente de null. Pero a esta variable mensaje le asignaremos la línea de contenido que devuelva el método readLine. Este método, que pertenece a la clase BufferReader, nos estará devolviendo el mensaje que ha enviado el cliente línea por línea. Si el cliente envía 4 mensajes o hace 4 preguntas, en cada iteración del ciclo while nos estará devolviendo una pregunta. En la primera iteración devolverá la primera pregunta, en la segunda pregunta y así sucesivamente hasta que ya no haya más preguntas por parte del cliente. Cuando ya no haya más preguntas, este método devolverá un valor de null y hasta ahí terminará la iteración de nuestro ciclo while. Y en cada iteración de nuestro ciclo while agregaremos la pregunta que ha hecho el cliente a el área de texto para que pueda ser leída por el equipo de soporte. ¿Cómo adicionamos esta pregunta a esta área de texto? Invocando al método append. Y al método append le tenemos que mandar un objeto de tipo string que sería la pregunta que el cliente ha hecho. Para que sea más legible y no nos confundamos, adicionaremos esta leyenda, mensaje del cliente. Y también por cada pregunta que el cliente haga, agregamos un salto de línea. Si no agregamos este salto de línea, las preguntas aparecerán en el área de texto, pero en una sola línea. Y sería un poquito complicado a la hora de leer las preguntas que el cliente ha hecho. Por último, liberamos recursos. Para liberar recursos, invocaremos al método close, que pertenece a la clase BufferReader. Lo mismo hacemos, pero ahora invocando al método close, que pertenece a la clase socket. Para deshacernos de estos errores de compilación, este código lo encerramos en un bloque try catch.
Si surge una excepción, la mostraremos en consola. Dentro de los paréntesis de nuestro catch incluiremos un parámetro de tipo IOException, al que llamaremos EX. Aquí el mensaje que estaremos mostrando en consola en caso de que ocurra un error sería error de tipo IOException. Concatenamos la descripción del error que viene contenido en la variable EX. Agregamos el número 3 para saber dónde surgió la excepción, ya que si subimos de este lado estamos imprimiendo el mensaje y lo mismo hacemos por acá. ¿Por qué no? También agregamos un bloque finally, cortamos estas dos líneas de código, las pegamos dentro del bloque finally para que se libere el recurso independientemente de si hubo un error o el proceso se ejecutó correctamente. Encerramos esto en un bloque try catch, eliminamos esta instrucción, copiamos esta línea, la pegamos dentro de nuestro bloque catch. Reemplazamos el número 3 por el número 4 en caso de que haya algún problema al liberar el recurso. Tenemos pendiente la inicialización de nuestros hilos y el proceso para poder enviar una respuesta al cliente. Cuando el mensaje ya se encuentra en el área de texto, lo lee el equipo de soporte e ingresa la respuesta en esta caja de texto. Posterior a esto, presiona el botón de enviar para que esta respuesta la pueda ver el cliente. Pero para no demorarnos tanto, esto ya lo consideraremos para otra entrega. Hasta aquí cerramos con esta parte. Muchas gracias por habernos acompañado.